Muchas gracias, profesor Juan José. Analizando el contenido de todas estas presentaciones, me encuentra cada vez más que son muchos los puntos de análisis que se pueden tejer en torno a todo este tema de la profesión docente y las coyunturas por las que pasa en la actualidad. Me parece que el profesor deja una impronta importante en el sentido de señalar cuáles son los efectos de todos estos procesos de reforma política educativa en la constitución del sujeto docente, ¿cierto? O sea, no solamente la crisis vista como una serie de procesos generales que afectan colectivos muy grandes, como lo serían los colectivos docentes, sino también cómo esos procesos afectan la constitución de la subjetividad de los propios docentes. Y me parece que es un campo que se puede seguir explorando, como bien lo hacía el profesor José Cubillos, a quien agradecemos su presencia en este panel. Vamos a continuar el desarrollo de nuestra actividad con la presentación del profesor John Ávila, quien es director del Centro de Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, posgraduado en especialización en Teorías, Métodos y Técnicas de Investigación Social de la UPN, Universidad Pedagógica Nacional, y quien ha sido profesor, asesor pedagógico y directivo docente en varias instituciones de educación básica, media y superior. Ha publicado bastantes documentos, artículos de revista, en publicaciones como El Correo Pedagógico, El Educador Colombiano, Huellas Pedagógicas y Documentos de ADE, y también ha tenido importantes participaciones a nivel nacional e internacional sobre congresos de profesión docente. Muchas gracias, nos dejamos con el profesor John Ávila. Bueno, buenas noches ya. Un saludo desde la Federación Colombiana de Educadores. Estamos en esa ardua tarea de recoger ese legado del movimiento pedagógico, de reincorporarlo a la lógica sindical y de transgredir un poco las mismas dinámicas políticas y sociales en el sindicato para proyectarnos en la reflexión pedagógica y construir dinámica social de un nuevo tipo. Un saludo desde el presidente FECODE, actual presidente Sten Niño Avendaño, y un agradecimiento al Instituto Superior de Pedagogía por esta invitación, por este escenario, para compartir unas ideas en las que estamos trabajando. Y un saludo y un agradecimiento a ustedes pues, por compartir este espacio con nosotros. Lo que les voy a presentar es un trabajo que estamos haciendo allí desde la Federación, involucrando un poco la perspectiva de lo gremial con la perspectiva académica y con un trabajo muy modesto de investigación que se viene haciendo desde el 2004. Algunos de los avances de este trabajo han sido publicados ya en Educación y Cultura, que es la revista de la profesión de la Federación. Y pues vamos a ajustar los avances en esos trabajos a las lógicas de las tres preguntas que nos han planteado, que es el concepto sobre la profesión docente que hay actualmente, cuál sería el concepto actual y las condiciones de la profesión docente y la crisis. Creemos de entrada que el punto 2 y 3 que nos han planteado en el interrogante tienen un nexo común y que vamos a intentar demostrar. Quiero también pues agradecer a Consuelo, que ella nos ha ahorrado un trabajo descriptivo que estábamos pensando que es necesario. Yo creo que en la medida en que ustedes vayan viendo la presentación se van a dar cuenta de que ese trabajo descriptivo tiene mucho sentido. Hay una cotidianidad de la escuela, una cotidianidad que para muchos puede ser trivial y puede ser superficial, pero que hoy necesitamos entender, interrogar e interpretar sobre las lógicas, sobre las causas y sobre las tensiones constitutivas de esa cotidianidad. Hay un malestar docente, hay una queja reiterativa de los docentes,
Uno cuando habla con los compañeros docentes se encuentra una constante queja, incluso una queja que va más allá y se traduce a veces en dolores corporales, somáticos y sufrimiento. Consuelo hizo muy bien ese trabajo de recoger ese malestar cotidiano y de ahorrarnos una parte descriptiva. Y Juan José también pues nos contribuyó aquí desde la ontología y desde la hermenéutica a mirar claves para la interpretación de eso que está pasando en la escuela. La perspectiva que vamos a mostrar es un poco más sobre lo político, entonces nos ahorraremos toda esa descripción y de paso unos minutos y insistiremos pues en esa perspectiva política que tenemos que hacer. Nosotros pensamos y partimos de una tensión en lo que es la concepción sobre la profesión docente. Históricamente ha venido dominando, como lo decía Juan José, la racionalidad técnico-instrumental en la visión sobre la profesión. Desde décadas atrás, el docente ha sido subvalorado y ha sido visto como un sujeto subalterno de la política. Es simplemente un sujeto pasivo al cual se le aplican imposiciones estatales sobre la profesión. La diapositiva que es la que necesita la profesión. Bueno, entonces esa subvaloración se ha traducido y ha creado un sujeto despojado de su saber, un sujeto que es visto como un operario, que es visto como un funcionario, que está sometido a unas lógicas burocráticas. Históricamente las formas de esa concepción han cambiado, pero la esencia y el funcionamiento de esa concepción se han mantenido vigentes. Históricamente han habido muchas maneras para hablar de lo que es el docente, pero en la práctica y en su contenido sociopolítico es ese, la visión del maestro como un operario y signado por esa racionalidad instrumental, un maestro que en el contexto del Estado tiene que obedecer pues a unas lógicas particulares que son las lógicas de la dominación y de la imposición. Frente a eso fue lo que reaccionó el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico buscó una definición distinta del docente. La lucha del movimiento pedagógico contra la racionalidad técnico-instrumental y específicamente con la propuesta curricular de la tecnología y el diseño instruccional en la década del 80 reflejó también una visión distinta de un maestro que es líder, ¿sí? Un líder académico, un líder político, y enfrentó esa lógica de la visión del maestro como sujeto sometido a la burocratización con la lógica de un proyecto cultural y democrático distinto. Confrontó esa racionalidad tecnocrática pensando pues en una racionalidad cultural y democrática, ¿sí? Entonces, mientras que en el discurso oficial predominaba la subvaloración del docente, en el discurso del movimiento pedagógico se habló pues de otra dimensión del trabajador, ¿sí? Y se vio al docente no solo como un trabajador, sino en una triple dimensión, como intelectual y como ciudadano. Trabajador en la medida en que él tiene unos vínculos contractuales con el Estado y cumple una función de orden cotidiano en la cultura, en la vida escolar, en la práctica de la escuela, ¿sí? Y eso implica pues unos derechos salariales, unos derechos laborales, unos derechos administrativos y unos derechos sindicales que tenían que ser pensados por el movimiento pedagógico y que en cierta medida fueron plasmados en el 2277 y en gran medida en la ley 115. Una segunda dimensión como intelectuales, el maestro es pensador sobre su práctica pedagógica, nos lo recordaron Consuelo y nos lo recordó Juan José. El maestro es un sujeto de saber en la medida en que reflexiona sobre lo que hace y en la medida en que teoriza y en la medida en que interlocuta con la academia sobre las dimensiones de la escuela, sobre la definición de lo que es el conocimiento, sobre los rumbos pedagógicos y epistemológicos de su práctica. Esa es una segunda dimensión muy importante que se derivó en que el maestro era también constructor de saber, era investigador, era escritor, y de ahí proliferaron muchas perspectivas de trabajo pedagógico. Ahí surgió la educación popular, ahí surgieron la historia de las prácticas pedagógicas y muchas expresiones